Es interesante pensar cómo muchas veces solemos decir, los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Esta frase la he venido repitiendo en las últimas semanas, pero siempre me gusta insistir en esto. No quiere decir que el hombre no pueda pensar como Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando hablamos de semejanza, hablamos de la capacidad de expresar el carácter de Dios. Eso quiere decir, al hombre le está abierto, le está permitido y a veces hasta le es demandado pensar como Dios. Amados, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Es interesante que nosotros siempre pensamos de una manera, la verdad es que muy plana. Nosotros estamos esperando que Dios haga algo y Dios quiere hacer algo, pero en nosotros. Y si lo traducimos de una manera muy sencilla, esto quiere decir que nosotros normalmente oramos por sucesos cuando Dios quiere llevarnos por procesos. Cabe mencionar que tengo que agradecer el tema de esta semana a Vanessa, que está ahí en Guadalajara, que abrió una puerta impresionante y que Dios ha estado hablando muchísimo a mi corazón. Gracias, Vanessa. Y retomando el tema, es importante pensar esto. Dios necesita procesarnos de manera que podamos regresar a una condición original en donde estemos descontaminados de todo lo que el mundo trae a nosotros, de la manera de pensar del mundo, para que podamos ahora sí que adoptar y ser plenos en las cosas del reino de los cielos. Entonces muchas veces usted está pidiendo dinero. Dios, dame dinero. Y Dios dice, te voy a procesar ahora sí que en mayordomía. Te voy a procesar en sabiduría. Te voy a procesar en administración. Lo cual no quiere decir que Dios no nos vaya a dar el dinero que le pedimos. Pero Dios nos va a llevar por un proceso en donde se asegure que todo lo que Él ponga en nuestras manos sea para su gloria y no para nuestro gastar. Dice Santiago en su epístola, piden y no reciben porque piden para gastar. Y el reino de los cielos se trata de producir. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que ser procesados para producir. Y cada vez que usted y yo vamos delante de Dios y cada vez que usted y yo pedimos algo a Dios, Dios nos abre la puerta a un proceso en donde nos va a capacitar, en donde nos va a enderezar el pensamiento, en donde nos va a llevar a ver cosas nuevas que no veíamos para que podamos entrar en la dimensión completa. Por eso me encanta esta cita de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Está diciendo, no solamente te voy a dar, sino te voy a explicar el cómo, te voy a explicar el por qué y te voy a decir cómo no fracases ni te mueras en el intento de hacer las cosas bien. La semana pasada hablábamos en este tema que hacíamos hincapié en el errar al blanco. ¿Cuántas veces erramos al blanco? El objetivo de Dios no es que usted y yo erremos al blanco. Todo lo contrario, el objetivo de Dios es que usted y yo tengamos éxito en todo lo que hagamos. Le recuerdo, hay citas poderosísimas como Josué 1:8, como Salmos 1, del 1 al 3, que culminan de una manera gloriosa que dice, y todo lo que hagas prosperará. Está diciendo absolutamente todo. Pero si se da cuenta, hay un proceso. Josué 1:8 dice, estudia constantemente la ley. No está diciendo, métete de lleno 100% a la iglesia. No dice, estudia de manera constante la ley. ¿Sí? Medita en ella de día y de noche. Eso sí, ruméala durante el día. Llévatela contigo. Discútela con Dios. Es más, si quieres, no estés de acuerdo con Él y pídele que te hable al respecto. Luego dice, de manera que te asegures que ésta se cumpla. ¿Por qué? Porque la ley que se cumple es justicia. Y dice la Biblia, fíjese qué interesante es esto. Dice la Biblia, la oración de los justos puede
mucho o tiene mucho poder. Está diciendo, la oración de aquellos que conocen la palabra y que la hace y que se aseguran de que se cumpla, tiene mucho poder. Usted está orando y quisiera tener poder en su oración, que necesita convertirse en una persona que conozca la ley y se asegure de que se cumpla. Y dice, y me encanta porque le pone una condicionante y dice, y solamente entonces todo lo que hagas prosperará. Entonces, amados, si usted se da cuenta, esta cita, tanto Josué 1.8 como el Salmo 1, del 1 al 3, nos llevan por un proceso. Dios nos quiere llevar por un proceso. Y por eso es tan importante que usted y yo no solamente tengamos la conciencia, sino que estemos dispuestos a conocer de la palabra, a leer de ella, a meditar en ella. ¿Para qué? Para que podamos ser procesados en ella. Y entonces tenemos que entender. Fíjese nada más. La palabra tiene algunas limitaciones o algunas cosas que nos dicen no hacer, pero la palabra tiene más de 2.900 promesas. Tiene más de 2.900 promesas. Y todas esas promesas aplican específicamente para usted y para mí. Y no tenemos que llevar 2.900 procesos. Tenemos que dejar que la palabra sea procesada en nosotros, para que la podamos entender, para que la podamos cumplir, para que la podamos adoptar y para que se haga viva en nosotros. Se lo voy a dejar de tarea, nos vemos el día de mañana, que Dios le bendiga.